Río viene al segundo servicio. Sí, Happy New Year. Mi familia y yo, para los que no saben, Casa sobre la Roca tiene iglesias por todo lado y hay una iglesia en Santa Marta y en Santa Marta hay una, no sé si es una base militar, la verdad no sé nada del mundo militar, pero hay como, creo que se llama un cantón, ¿sí? Si no se llama eso, lo vamos a llamar eso el día de hoy, donde tienen como un centro recreacional para todos los generales o yo no sé. Y la persona que dirige eso es parte de nuestra iglesia en Santa Marta. Y llamó a mi papá y le dijo: pastor, me encantaría que tu familia y ustedes pasaran Año Nuevo acá con nosotros, coman todo lo que quieran. Y ya con eso supimos que era una palabra del Señor, dijimos amén. Entonces ellos fueron de bendición para nosotros, para nuestra familia, y nos tuvieron allá el fin de año. Cometí un error de papá primíparo, lavé las botellitas de Río en el lavamanos, le metí una intoxicante y la berraca al pobre. No hagan eso. Lo que yo estaba haciendo le estaba dando carácter al hombre, que sea un berraco. No sé si es una mala palabra, pero que agarre, sí, que su estómago sepa que él solo nació acá. Pero rápidamente me di cuenta que el hombre sí es gringo, se intoxicó, perdió peso, ya está mejor. Después de eso, para los que de pronto no saben, mi esposa Cami, ella trabaja en lo que es marketing y un montón de cosas así, y un par de restaurantes y tiendas la contrataron para ir a crear contenido en Cartagena, y obviamente yo me sacrifico como un esposo a ir a disfrutar mientras ella trabaja. Y llegamos a Cartagena, también visitamos nuestra iglesia en Cartagena, y allá llamamos a un pediatra porque yo ya me estaba preocupando, y entra un pediatra costeño. Literalmente miró a Río, le puso la oreja así en la panza, le hizo así en la pancita. Che, pero este tipo está re bien. No sé si es el acento costeño, pero... Y nos dijo: denle papaya. Ah, no, mentira, les estoy mintiendo. Denle guayaba. Y se dio vuelta y se fue. Y yo dije: wow, linda, nos acaban de robar. Yo pensaba que iba a llegar un pediatra, que lo iba a mirar, que le iba a medir de todo y nos iba a mandar con nada, guayaba. Entonces ya saben, si tienes diarrea, guayaba. Pero bueno, no, estamos felices de estar acá y de arrancar un año nuevo. La verdad, espero, y mi oración y nuestra oración como familia ha sido que tu vida, tu corazón y por encima de todo tu espíritu y tu visión se ensanche, crezca. Hoy no lo vamos a hacer, pero en las próximas semanas vamos a empezar a meternos a lo que Dios nos ha regalado para nuestra iglesia este año. Creo con todo mi corazón que la palabra para nuestra iglesia acá en Boca Ratón es que ensanchemos nuestra carpa, que abramos espacio, que muchas veces en nuestras vidas no suceden cosas tamaño Dios, porque nuestra vida no es tamaño Dios, nuestra vida es tamaño nuestra vida. Todo lo que sucede en nuestra vida lo podemos controlar, lo podemos medir, y cuando algo se sale de nuestras manos o de nuestro control ya no nos gusta. Y creo con todo mi corazón que este año Dios nos está llamando a abrir espacio en todas las áreas de nuestras vidas para que cosas tamaño Dios sucedan. Amén. Pero ya vamos a dejar ese tema porque si no me quedo ahí. Y quiero que entremos a lo que tenemos para hoy. Y hoy quiero que hablemos de lo que es un ayuno con propósito. ¿Cuántos están participando en el ayuno? Mentira, no levanten la mano, que todos los que no están en el ayuno van a hacer. Ayuno con propósito. Para los que no saben qué es el ayuno, hoy quiero tomar un poco de tiempo para explicar de pronto de una manera más clara, no solo qué es el ayuno, pero cómo ayunar. Que ayunar no es simplemente pasar hambre. Ayunar no es simplemente, wow, la iglesia que yo pertenezco sí nos ama de verdad. La iglesia toma los primeros 21 días para que todos hagamos una dieta y arranquemos el año bien flacos. No, eso no es el ayuno. El ayuno es agarrar nuestras armas espirituales, apuntarlas en una dirección unánime, todos juntos,
y decir, wow, en esta dirección nos estamos moviendo. Que ustedes como familia, como matrimonios puedan ayunar por lo mismo, que como iglesia podamos ayunar por lo mismo. Y la verdad es que la palabra de Dios nos enseña que Jesús mismo, las palabras de Jesús, Él dijo que hay cosas que solo suceden cuando hay ayuno y ¿qué? Y oración. Entonces eso ya debería ser lo primero para ti. Si en estos próximos, no sé, nos quedan 11 días creo, vas a hacer algo que sea ayunar y orar. Que estos próximos días, y de pronto hoy marque el principio de tu ayuno, de tus 21 días. Pero si hay algo que vas a hacer es ayunar y orar. Y ahorita vamos a explicar un poquito mejor qué es ayunar, porque de pronto tú estás sentado y dices, Dios mío, ¿qué es eso? Y de pronto has escuchado un poquito de lo que es el ayuno y dices, pastor, yo la verdad no tengo las fuerzas para pasar hambre de esa manera. Entonces no, es más, hay personas que de pronto ayunan en redes sociales. La realidad es que el ayuno que vemos en la Biblia es un ayuno de alimentos. Hay teólogos, pastores que alegan o compiten con cuál es el ayuno verdadero. Honestamente no me voy a meter en ese tema, porque si vemos el corazón o la raíz de lo que era ayunar alimentos, era porque los alimentos tomaban mucho tiempo y la idea era ese tiempo que pasas preparándote para comer. Y si ves lo que era la cultura de ellos en ese tiempo, el contexto histórico y cultural de ellos, era basado alrededor de una mesa. Pasaban mucho tiempo comiendo. Si ves el ministerio de Jesús, la gran mayoría de su ministerio pasó en una mesa. Pasó sentado en una mesa. Las conversaciones importantes que tuvo fueron en mesas, en cenas, en comidas. Y cuando vemos eso, es que deberíamos tomar ese tiempo que normalmente pasaríamos cocinando, preparando, comiendo, y ese tiempo se lo dediquemos a Dios. Dediquemos ese momento, ese espacio para poder tener una conversación con Dios, poder abrir nuestro corazón y presentarle nuestras necesidades a Dios, nuestro corazón a Dios, la intimidad de nuestra alma a Dios, e involucrarlo en todos los aspectos de nuestra vida. Obviamente nuestro mundo no es así, ya nuestro mundo ha cambiado. Algún genio, no sé quién es este genio, pero alguien se inventó algo que revolucionó la historia de la humanidad y se llama el air fryer. Entonces cuando cocinar te demoraba para siempre, ya no se demora tanto. Otro genio se inventó, ¿cómo es que se llama esa? ¿Es el crackpot? El Instant Pot. Para los que no saben, yo aprendí esto hace como 2 semanas. Puedes meter un pollo congelado al Instant Pot y te lo cocina. Esa yo no la sabía. Yo pensaba que uno tenía que sacar algo, meter una coquita que se descongelara, 15 días después ya está listo para cocinarlo. Ya cuando llegas al momento que tienes que comer, ya te moriste del hambre. Pero se han inventado cosas que ahora cocinar puede ser más fácil, y la cultura y el momento de la historia humana en la que vivimos, hay otras cosas que jalan hacia nuestra atención, jalan hacia nuestro tiempo, y puede que sea tu celular, que tú pases unas 12 horas, 15 horas en tu celular. Entonces no sé qué es lo que tú tienes que abandonar en tu vida por un cierto tiempo y te concentres en pasar tiempo con Dios. Eso ya será entre tú y Dios, pero te animo, no pierdas esta oportunidad. Hay poder cuando todos estamos en las mismas, cuando hay acuerdo espiritual, hay poder. Amén. Entonces quiero que analicemos rápidamente un par de versículos, y antes de analizar estos versículos quiero darles un poquito de contexto bíblico. Porque muchas veces cuando leemos la Biblia, si tú eres un humano común y corriente que no ha estudiado mucho de teología, te lo prometo, te pasa esto: lees la palabra de Dios y te pasa así. ¿Entendiste? Nada. Y uno dice, ¿cómo voy a aplicar la palabra de Dios si no entiendo lo que leo?
Y no les voy a decir que levanten la mano porque estoy seguro que la gran mayoría les pasa eso. ¿Por qué? Porque así me pasó la gran mayoría de mi vida. Yo abría la palabra y yo decía, ay, soy un HP, yo debería entender, soy el hijo del pastor. Mentira, yo abría eso, leía 4 versículos y yo decía, wow, esto me sirve para nada, nada y nada. Y la realidad es que muchas veces es porque no sabemos cómo leer nuestras Biblias. Entonces quiero tomar 2 minutitos rápidamente para darles un crash course de cómo leer tu Biblia, para que estos próximos 21 días sepas qué hacer. Y si no te has dado cuenta, como iglesia, a través de las redes estamos haciendo 21 días atravesando lo que es el libro, el Evangelio de Juan, porque justo tiene 21 capítulos. Entonces mi oración es que como iglesia todos los días podamos estudiar un capítulo de lo que es el libro de Juan. Y espero que, si no lo has estado haciendo, mañana empates. Mañana vamos con el día 13, capítulo 13. Pero le pedí al equipo que subieran una imagen. No sé si la alcanzaron a preparar. Esta imagen. No se ve nada, pero la vamos a explicar. Para todos los que son ciegos como yo, lo que estamos viendo acá es una lista de los libros de la Biblia. ¿Cuántos sabían que la Biblia tiene diferentes libros dentro de un libro? ¿Sabían eso? La gran mayoría. La Biblia está dividida en 2 partes, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Acá lo vemos, la izquierda Antiguo, mentira, eso no está así porque ahí tenemos otros. Pero la gran mayoría de la derecha son el Nuevo Testamento. La Biblia, como tiene muchos libros, tiene diferentes tipos de literatura. No sé si sabías eso. ¿A cuántos les gusta leer? 15 personas. ¿A cuántos no les gusta leer? Si tú agarras un libro de poesía y tomas ese libro como si fuera un libro de historia, no te va a ir muy bien, porque no es un libro de historia, es un libro de poesía. Cada libro tiene su literatura y tienes que aprender a saber qué literatura estás leyendo para poder entender la literatura que estás leyendo. Y si la puedes entender, la puedes aplicar. Entonces, a la izquierda, y si tienes tu Biblia física, puedes llegar a abrir ahí a lo que es, ¿cómo se llama esto en español? The table, el índice. Wow, aprendí una palabra nueva hoy. Los primeros 5 libros que aparecen en la Biblia se llama The Torah, el Torah, o también el Pentateuco. ¿Cómo se dice en español? Pentateuco. Wow. Penta, yeah, you're right. Entonces los primeros 5 libros es lo que los judíos se memorizaban. Un niño judío te podía recitar los 5 libros de la Biblia así, los primeros 5 libros. Después de esos 5 libros entramos a lo que es Josué, que está acá. Entre más me acerco, menos veo. Después Jueces. Y entramos a lo que es un pedazo de la Biblia, y escucha esto, iglesia, que son los libros de historia. La literatura que vas a ver ahí es histórica. Por eso dicen fechas, dicen reinados, dicen generaciones de reyes. Entonces, literalmente, de lo que es Josué hasta Esther. Quiero que sepan que la Biblia ahí no tiene acento, entonces. Mentira, ¿cómo se dice? Esther. Esos son los libros históricos. Entonces, esos los puedes leer como si fuera historia. Y es más, puedes llegar a estudiar y encontrar que la historia también comprueba que estos libros son reales. Después de ahí entramos a un pedazo importante de la Biblia que es de Job hasta Cantares, que se llama los libros de la sabiduría. En otras palabras, estos libros muy poco van a incluir profecías, sino que van a ser libros ya más prácticos. Libros llenos de sabiduría, libros que tú puedes llegar a aplicar. Entonces esos son Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantares. Si tú te quieres deprimir, lee... No Job. Todos los que dijeron eso, por favor, salgan, los vamos a ministrar.
Eclesiastés, si te quieres deprimir, léete Eclesiastés, es impresionante. Pero es mucha sabiduría, mucha sabiduría. Entonces estos libros se llaman los libros de la sabiduría. Después vamos a dos libros que son Isaías y Jeremías, que esos se llaman the great prophets, los profetas grandes, mayores. Y de ahí entramos a la última parte de lo que es el Antiguo Testamento, que son los minor prophets, los profetas menores. No es que esos dos son mayores que los demás, sino literalmente lo único que significa ahí es que ellos escribieron más que los demás. No significa nada más, no le metas mucha tiza. Entonces, si tú nunca has leído tu Biblia y quieres arrancar, ¿dónde arrancarías? Si eres una persona común y corriente que quieres que tu vida sea impactada hoy, ¿dónde arrancas? En los de sabiduría. Entonces en estos próximos días de ayuno que quieres pasar tiempo en la palabra de Dios, ya no tienes que hacer la famosa que ningún cristiano admite que la hace, pero todos la hemos hecho. Dios, tú me vas a hablar en... ¡Ahí! Y los que se ríen la han hecho. Y después abren y dice, y mataron a 1500. Y oh. Dios, ¿cómo aplico eso? Entonces, en estos días de ayuno, si quieres pasar tiempo en la palabra de Dios y quieres algo que puedas aplicar, métete en los libros de la sabiduría, libros que son prácticos para tu vida. Y si quieres un poquito más de advice, ¿cómo se dice advice? De un consejo, métete a Proverbios. ¿Quieres que la palabra de Dios te sacuda? Léete un par de Proverbios. ¿Quieres darte cuenta que tu vida todavía le falta mucho trabajo? Léete un par de Proverbios, pero no los leas por leer, aplica lo que lees. Aplica lo que lees. Y después de ahí entramos a lo que es el Nuevo Testamento y vemos los primeros 4 libros del Nuevo Testamento que se llaman los Evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Para los que no saben, estos 4 libros cuentan la misma historia. Imagínate verte la misma película pero por 4 productores diferentes. Hay 4 autores diferentes de la misma historia que es la historia de Jesús. Viene 4 veces seguidas y la pregunta es ¿por qué? No sé si de pronto lo has pensado. Es porque son autores diferentes que escribieron para grupos de personas diferentes. Entonces, ¿qué hace una persona normal cuando empieza a leer la Biblia y no tiene ni idea de dónde arrancar? Partes la Biblia en 2, dices, wow, Nuevo Testamento, voy a arrancar ahí. ¿Y qué hace normalmente uno? Uno dice, voy a leer el primero, Mateo. ¿Sí o no? ¿Qué sucede? Mateo escribió su evangelio para los judíos. ¿Cuántos acá son judíos? Puede que tengamos 1 o 2. That's my man. B. Tenemos 1. 2. Vertigo judío. Tenemos 2 judíos en esta iglesia. Entonces imagínate, el libro de Mateo lo escribió para los judíos. Eso significa que va a haber información y detalles que son importantes para un judío, que para cualquier otra persona son detalles que nos pasarían así por encima. Entonces hagamos el ejercicio. De pronto tú hoy te despertaste y dijiste, Dios, hoy me vas a hablar en Mateo capítulo 1. Y arrancas a leer. Y mira cómo Dios te va a hablar en Mateo capítulo 1. Tabla genealógica de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham fue el padre de Isaac, Isaac fue el padre de Jacob, Jacob fue el padre de Judá y sus hermanos, Judá padre de Farés, de Será, cuya madre fue Tamar, Farés padre de Hezrón, Hezrón padre de Aram, Aram padre de Amindab, Amindab padre de Naasón, Naasón padre de Salomón, Salomón padre de Boz, Boz fue de Rahab, Boz fue padre de Obed, cuya madre fue Ruth. ¿Cuántos dicen, wow, Dios, amén? Yes, lo recibo. Eso nos pasó a todos así. Pero si sigues leyendo
es una lista de un montón de nombres que la realidad yo no sé pronunciar. Y llegas al versículo 16 que dice: y Jacob fue padre de José, que fue esposo de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Cuando Mateo escribe esto pensando en la audiencia de los judíos, él sabía y él arranca su evangelio con esa información, porque esa es la carta de presentación de validez que dice: Jesús sí es el que cumple todas las profecías. Entonces un judío leería eso en ese contexto y sabría todas las profecías que venían hablando de un hombre. Y esos versículos serían la carta de validez que dicen: Jesús sí es el Mesías. Entonces, para todos los demás, la palabra de Dios dice que somos gentiles, todos los que no somos judíos, esa información nos pasa así, porque ni lo usamos como inspiración para darle nombres a nuestros hijos. Entonces, ¿qué sucede? Si tienes 4 evangelios, ¿dónde arrancar? Ahorita en este momento estamos como iglesia haciendo Juan, pero normalmente lo que yo le recomiendo a las personas es: arranca por Marcos. ¿Por qué? Porque está escrito para los gentiles, en otras palabras, todos los que no son judíos. Es el más cortito y es el que se mete al grano de una. Juan era más poeta, le metió más salsita a la cosa. Entonces normalmente yo le diría a las personas: arranca por Marcos. Pero en este momento, como estamos ayunando y estamos haciendo el libro de Juan, métete a Juan. Te invito, te animo todos los días, léete el capítulo del día, pídele a Dios: Dios, háblame. Y pasa tiempo en las escrituras, pasa tiempo pidiéndole a Dios que te hable, y lo que saques de ahí, aplícalo, porque si no, no sirve de nada. De la misma manera que ayunar, si no estás pasando tiempo con Dios, solo estás pasando hambre, y eso no sirve de nada. ¿Sí o no? ¿Y cuántos dicen amén? Amén. Wow. Entonces, bueno, quiero que veamos lo que dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 6, versículo 16 al 18. Porque creo que hay que resolver un par de preguntas, y es: ¿cómo ayunar? ¿Qué es el ayuno? Porque sí, ahorita lo vamos a ver, pero el capítulo anterior, en el capítulo 4, Jesús mismo hace un ayuno. Jesús mismo es bautizado. Vemos en la palabra de Dios que Jesús es bautizado no solo por agua, pero también por el Espíritu Santo, que el Espíritu de Dios baja sobre él en forma de una paloma, y de cierta manera él es bautizado por el Espíritu Santo. Ese es el momento que su ministerio arranca. Y sale el agua, y de una se va al desierto 40 días. ¿Y él qué hace en el desierto? Él ayuna en el desierto. ¿Sí o no? Y ahora, ¿cuántos se van a unir a ese ayuno de 40 días de solo agua? Va a ser dirigido por Waldo. Mentira. Pero bueno, después de eso entramos acaba de salir Jesús de su ayuno, arranca su ministerio, y en el capítulo 6 Él nos habla de lo que es el ayuno. Y quiero que lo veamos acá. Capítulo 6, versículo 16 en adelante. Dice así: cuando ayunen, no pongan cara triste como hacen los ¿qué? Hipócritas. ¿Cómo? ¿Los qué? Una vez más, que suena mejor. Esa es. Que demundan sus rostros para mostrar que están ayunando. Les aseguro que estos ya han obtenido su recompensa. Ahorita vamos a hablar de eso. Versículo 17. Pero tú, cuando ayunes, perfúmate la cabeza, lávate la cara, para que no sea evidente a los demás que estás ayunando, sino solo ante tu Padre que está en lo ¿qué? En lo secreto. Y tu Padre, ¿qué dice ahí? Que ve lo que se hace en secreto, ¿te qué? Te recompensará. En otras palabras, si estás ayunando, perfúmate, lávate la cara, que no se note. Yo he visto personas que entran a la iglesia y parece que acaban de pasar la Tercera Guerra Mundial. ¿Estás bien, pastor? Estoy ayunando. Y yo, wow, ¿pero qué ayuno estás haciendo? ¿Solo de agua? No,
redes sociales. No. Cuando vemos lo que es el ayuno, acá la palabra de Dios nos está pintando una imagen clara, que es privado, es personal y es un estado de tu corazón. Es algo que sucede dentro de tu corazón. Entonces hay una manera correcta de ayunar y una manera incorrecta de ayunar. Y quiero que veamos lo que dice la palabra de Dios en Isaías capítulo 58, porque este capítulo nos habla de lo que es el ayuno verdadero, pero yo creo con todo mi corazón que si no tenemos la base de lo que dice Mateo capítulo 6, que ya nos pinta la imagen de que es algo privado entre tú y Dios. Obviamente en este contexto lo estamos haciendo como iglesia, porque en el libro de Ezra vemos el poder del ayuno comunal, vemos el poder de lo que sucede cuando ayunamos todos juntos. Y ahorita al final, 58, ahorita al final les voy a abrir mi corazón de las cosas por las cuales yo estoy ayunando por nuestra iglesia, para que todos ayunemos por esas mismas cosas. Que todos los días, todos nosotros podamos estar trayendo estas cosas ante Dios y decirle: Dios, esto es lo que queremos como comunidad. Amén. Entonces no solo en Ezra vemos que hay poder en el ayuno comunal, pero también en Mateo aprendemos que el ayuno es algo personal que no debería ser publicado, que no debería ser mostrado. Es más, la palabra de Dios también dice que tu mano izquierda no se entere de lo que hace tu mano derecha. Y ahí lo que la palabra de Dios está diciendo es: si vas a hacer algo por otro, no le hagas tanto bombo, no te tires todas las flores encima. Es más, ahí en Mateo también veíamos, dice que si tú entras así todo caribajo, demacrado, para que todos sepan que tú estás ayunando, ahí dice: tú ya recibiste tu recompensa, ya la gente te vio y dijo: wow, ese sí es espiritual. Y esa se convierte en tu recompensa. En cambio ahí dice: pero el Padre Dios, que ve todo y conoce todo lo que sucede en privado, me encanta cómo termina: te recompensará con todo. Y por eso debe ser algo privado. Pero quiero que veamos lo que dice Isaías capítulo 58 y vamos del versículo 3 en adelante. Dice: y hasta me reclaman, ¿para qué ayunamos si no lo tomas en cuenta? Y esto es el pueblo de Dios echándole una queja a Dios. ¿Para qué nos afligimos si tú no lo notas? Pero el día en que ustedes ayunan, hacen negocios y explotan a sus obreros. Ese es Dios diciéndole: si ustedes se quejan por esto, pero cuando ayunan sus vidas no cambian, hay algo que no encaja. Dice: ustedes solo ayunan para pelear y reñir y darse puñetazos y a mansalva. No sé ni qué es eso, pero me imagino que es a la loca. Mira esto: si quieren que el cielo atienda sus ruegos, ayunen, pero no como ahora lo hacen. ¿Acaso el ayuno que he escogido es solo un día para que el hombre se mortifique? Esa palabra me encanta, porque muchos de nosotros pensamos que el ayuno es algo que nos me va a mortificar. No, la palabra de Dios en Mateo capítulo 4 versículo 4, y estas son palabras de Jesús en su ayuno, cuando Él está en el desierto y el enemigo viene a tentarlo. Jesús responde y dice: no solo de pan vivirá el hombre, sino ¿de qué? De toda palabra que viene del Padre. En otras palabras, si estás ayunando, no te vas a morir, te lo prometo. Lo que estás haciendo es alimentando tu espíritu. Y nosotros como iglesia arrancamos el año con un ayuno, porque la realidad es que este año va a tener guerras. Y de la misma manera que nosotros fortalecemos nuestro cuerpo para atravesar pruebas físicas, tienes que fortalecer tu espíritu para atravesar pruebas espirituales. Y muchos de nosotros tenemos nuestro espíritu desnutrido, demacrado. Y mi oración es que en este ayuno puedas fortalecer tu espíritu y darte cuenta que no solo de pan vive el hombre,
sino de cada palabra que viene del Padre. Entonces que podamos estar llenando nuestro espíritu, no solo de palabra, la palabra de Dios, pero que también entremos a intimidad con Dios, a pasar tiempo con Dios. Y ahí versículo 5 dice, para que el hombre se mortifique y solo para que incline la cabeza como un junco, haga duelo y se cubra de cenizas. A eso llaman ustedes el día de ayuno, el día aceptable al Señor. Y me encanta lo que empieza a suceder, y te invito a que lo leas y lo estudies en casa. Del versículo 6 hasta el versículo 12 vemos lo que nuestra vida debería hacer cuando ayunamos. Ahí la palabra de Dios dice: darle de comer a los hambrientos, vestir al desnudo. En otras palabras, lo que la palabra de Dios está diciendo es que cuando estemos ayunando, que tu vida refleje el Dios que sirves. Que ahí decía, eso no es un día para hacer negocios torcidos y explotar a la gente que trabaja contigo o que trabaja para ti, sino es un momento para que tu vida seas más intencional de lo normal, para que le grite a este mundo que hay un Dios que es real. Y cuando yo leo todo eso, porque dice el ayuno, versículo 6, el ayuno que he escogido no es más bien romper las cadenas de injusticia, esto me encanta, y desatar las correas del yugo, poner en libertad a los oprimidos y romper toda atadura. Pregunta a Dios, ¿no es acaso el ayuno compartir tu pan con el hambriento, darle refugio a los pobres sin techo, vestir al desnudo y no dejar al lado tus semejantes? Y me encanta porque sigue hablando de eso. Y cuando yo veía todo esto, me ponía a orar y decía: wow, Dios, si nuestra iglesia ayunara como dice tu palabra, impactaríamos nuestra ciudad. Y me encanta porque en Mateo vemos que es algo privado, íntimo, que es para que nadie vea, nadie sepa lo que está sucediendo. Pero acá aprendemos lo más básico de lo que es hablar con Dios, vivir con Dios, tener una relación con Dios. Y es que cuando tu corazón está en el lugar adecuado, tu vida empieza a rebosar y empieza a mostrar el amor de Dios, el carácter de Dios, el corazón de Dios. Entonces quiero que volvamos a donde arrancamos. Las palabras de Jesús dice que hay cosas que solo suceden a través de ayuno y ¿qué? Y oración. Con los pocos minutos que nos quedan, quiero que seamos honestos. Y no les voy a preguntar que levanten la mano. Pero si alguien te preguntara, ¿eres capaz de orar seguido más de 5 minutos? Piénsala. Te aseguro que la respuesta más común es no. Es no. Yo me acuerdo, y creo que les contaba hace un par de semanas, en la universidad yo trabajaba y me iba en patineta y yo usaba ese tiempo para orar. Y yo salía: Dios, gracias por este día, wow, qué cosa tan chévere hoy. Y llegaba al trabajo y cero Dios, cero oración. Y seguro te pasa, muchas veces te sientas a orar y arrancas: Dios, gracias por este día. Uy, ¿será que sí pagué el agua? ¿Qué voy a llevar de almuerzo? Y no me digas si tienes hijos, porque seguro arrancas a orar: Dios, ya te ensuciaste la camiseta, sácame, cámbiate, ¿cómo vas a ir así? Limpiaste tu cuarto: Dios, gracias por este día. Danos paz en este hogar, deja de pegarle a tu... ¿Qué se hizo la paz? Y si somos honestos, la gran mayoría de las personas, escucha esto, iglesia, no saben orar. Y no está mal que no sepas orar, pero sí está mal que te quedes no sabiendo orar. Y no es tu culpa. Nuestra cultura nos ha enseñado que está bien no saber. Nuestra cultura como hispanos
es católica romana, es rígida. Por eso vemos que todavía en estos países uno entra y cuando uno sale, la bendición, pide la bendición, se hacen un montón de cosas que no sabes ni por qué las haces. Y es más, en Mateo capítulo 6, ojo que Jesús acaba de regresar de su ayuno de 40 días, su ministerio acaba de arrancar y no solo les acaba de enseñar cómo ayunar, pero ahora también les enseña cómo orar. Y te lo prometo que esto es algo que tú has escuchado antes. Mateo capítulo 6, versículo 9 en adelante. Dice, y ustedes deben orar así. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan cotidiano. Perdónanos nuestras deudas, como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del maligno. ¿Cuántos han escuchado eso antes? Todos. Jesús no les dijo eso para que se memorizaran esa oración. Esa no es una oración diseñada para que tú la repitas. No sé si sabías eso. Acabamos de ver que Dios quiere algo íntimo, quiere algo personal, quiere algo privado entre tú y Él. Una repetición no es íntima. Una repetición no es privada. Yo me pongo a pensar, si yo me acercara a mi papá todos los días y le dijera exactamente lo mismo todos los días, yo creo que me cachetea. En serio, la cultura colombiana, digamos, si mi mamá me llama, me dice, Pablo, yo le respondo a ella, señora, ¿sí o no? La cultura argentina es completamente diferente. Mi papá me hace, gato. Donde yo le diga, señor, me dice, ¿qué señor? Soy tu papá. Entonces yo a él le respondo, dime, pa, ¿qué? Ahora me pongo a pensar, si mi papá hubiera sido colombiano y le digo, ¿qué? Ya todos los colombianos acá por dentro hicieron, Entonces me imagino cómo sería la relación entre mi papá y yo si yo simplemente le repitiera las mismas cosas siempre. Sería un desastre. No habría relación. No tendríamos una cercanía especial, no tendríamos la amistad que tenemos. Y muchas veces nos quejamos porque nuestra relación con Dios no crece, no se profundiza. Pero la realidad es que si analizas tu vida de oración, o no la tienes, o si la tienes es muy pequeña y es repetitiva. Dios, gracias por este día. Bendícenos, que todos sean saludables. Provee. Amén. Acá lo que Jesús nos está enseñando nos está dando un blueprint. ¿Cómo se dice blueprint? Un plano, una planilla de cómo deberías orar. Que si no sabes orar, usa esta planilla. Simplemente son áreas en blanco para que tú metas lo que en tu vida es relevante. Entonces acá vemos, dice, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Esa parte no es para que tú la repitas, sino que para que aprendas que cuando tú entras a hablar con Dios, tienes que reconocer el hecho de que Dios es soberano, de la grandeza de Dios. Y escucha esto, iglesia, no es para que Dios diga, sí, ese soy yo. No, es para que tú te recuerdes a ti mismo, ese es el Dios al cual le estoy hablando. Un Dios grande, un Dios poderoso, un Dios que no pierde, un Dios que no falla, un Dios que sí cumple su palabra. Entonces no sé si te estás dando cuenta, si arrancas tu oración así, ya tu corazón empieza a entrar en una sintonía especial. Ya no importa qué es lo que vas a traer, sino que ya estás reconociendo, wow, ese eres tú.
Tú eres un Dios grande, tú eres un Dios santo, tú eres un Dios justo. Entonces él arranca: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Me encanta eso. Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Ahí, ¿qué es lo que nos está diciendo Jesús? Ahí lo que tenemos que hacer en nuestra vida de oración es alinear nuestros planes con sus planes. Muchas veces oramos y le decimos: Dios, es que esto es lo que va a pasar. Y no sé si te ha pasado alguna vez que le dices: Dios, mira, este es el plan, vamos A, B, C, D. Y te metes y te das cuenta que era H, P, W, Z y uno, ay Dios. Esta parte de la oración Jesús nos está enseñando: cuando vengas con peticiones sobre planes de tu futuro, no le tires planes a Dios. Dile: Señor, esto es lo que veo, ahora ¿qué es lo que tú ves? Dirige mis pasos, que se haga tu voluntad en la tierra como en el cielo. En otras palabras, que tu voluntad, que mi vida se mueva al ritmo de tu voluntad, de hacia donde tú me estás llamando. Dice: danos hoy nuestro pan cotidiano. Y me encanta eso, porque ahí lo que Jesús nos está enseñando es: bueno, ya que reconociste la soberanía, la grandeza de Dios, ya que alineaste tus planes a los planes de Dios, ahora sí entra con tus necesidades de hoy. ¿Escuchaste eso, iglesia? Tus necesidades de hoy. Si Dios es el mismo ayer, hoy y para siempre, eso significa que el mismo Dios que suplía necesidades diarias en el desierto es el mismo Dios que suple necesidades en Boca Ratón hoy. ¿Ves el nivel de fe que te empieza a llamar? Porque es fácil orar y decir: wow, Dios, provee este año. Y se acaba el año y dices: wow, este fue el peor año de todos. No. Ten una fe que dice: Dios, provee hoy. Esta es mi necesidad hoy. Suple hoy. Y adivina qué es lo que Dios hace. Dios aparece. Y me encanta dice: perdona nuestras deudas como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Y yo sé que mi Biblia tiene un lenguaje un poco antiguo, pero ahí lo que está diciendo es muy importante. Es que este es un momento para que tú ahora le rindas cuentas a Dios. Pidas perdón a Dios. ¿Cuándo fue la última vez que tú le pediste perdón a Dios? Que analizaste tu vida y pudiste darte cuenta: wow, en estas áreas fallé, en estas áreas no fui lo que yo sé que yo debo ser. Dios, perdóname. Y me encanta, porque no solo es Dios, perdóname, sino que ahora ahí entra la parte B, al otro lado de la moneda. Dios, ayúdame a perdonar. Ayúdame a perdonar. Muchas veces cargamos rencor, cargamos heridas por décadas. Y la realidad es que la falta de perdón lo único que afecta es tu corazón. Y este es un momento para decir: Dios, yo en mis fuerzas no puedo. Que seguramente dices: pastor, pero no entiendes cómo esta persona me traicionó, no entiendes cómo esta persona me mintió, no entiendes lo que esta persona hizo. Y la verdad no tengo que entender. No es para que yo entienda, es para que tú perdones. Y acá Jesús nos enseña: presenta esas dificultades ante Dios y dile: Señor, ayúdame. Ayúdame. Yo tengo personas que en mis fuerzas imposible perdonar. Imposible. Y me ha tocado presentarme ante Dios y decir: Dios, no solo no puedo, no quiero. ¿Sí o no? No juguemos a iglesia. Puede que sea pastor, pero soy humano. Hay personas, no quiero perdonarlas. Me colaron en la línea de Publix. No, mentira. Pero hay veces no solo es difícil perdonar, sino que no quieres perdonar. Sientes que si los perdonas es como si validas
el daño que te hicieron. Y la realidad es que Dios sabe que para que tu corazón esté sano, necesitas perdonar. Entonces ahí Jesús nos enseña ahí, no solo pídele perdón a Dios, ríndele cuentas a Dios, limpia tu corazón ante Dios, pero ahora pídele: Dios, ayúdame. Yo quiero un corazón sano. Versículo 13 y dice: no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del maligno. Y acá da para que cierres tu oración o tu conversación con Dios, abriéndole tu corazón a Dios, diciéndole: Dios, estas son las áreas que me cuestan. Estas son las áreas oscuras de mi corazón, oscuras de mi vida. Ayúdame. Necesito ayuda. ¿Ves cómo ahora tu oración puede pasar de ser algo repetitivo a algo extremadamente íntimo? A algo que no es: Dios, gracias por estos alimentos, bendícelos, gracias porque sí, amén. No, sino que ahora tu conversación con Dios se convierte en algo rico, algo con contexto, algo con peso. Que ahora orar no te demoras 30 segundos, sino que ahora sí tienes para qué orar, tienes con qué orar. Y por eso te digo que esto es más un plano para que tú puedas agarrar en tu oración y poder pasar estos pasos, estas diferentes áreas, y darte cuenta que tu corazón disfruta la intimidad con Dios cuando la sabes hacer. Entonces, en este principio de año, no sé si ya arrancaste el ayuno el primero o si de pronto hoy decides arrancar. Pero si Jesús lo dice, eso significa que es verdad. Que hay cosas que solo suceden cuando hay ayuno y oración. ¿Cómo vamos a ayunar? Perfumándonos, bonitos, que nuestras vidas demuestren que hay un Dios, pero a la misma vez siendo privados en nuestra intimidad con Dios. Que no es que voy a pasar hambre, sino que estoy sacando tiempo intencional en mi día a día para pasar tiempo con Dios, y me voy a convertir en una persona de oración. Que ahora orar no es difícil, y me ha pasado a mí que uno empieza a orar y ya no sabe ni por qué orar. Uno ya... Es más, mi papá siempre cuenta que siempre nos sentamos como familia para orar, y mi hermana Silvana, la que hoy estaba, creo que acá o allá, no sé, allá, a ella le decían: bueno, Ita, tú ora, y ella arrancaba: bueno, Dios, gracias por la lámpara, gracias por Luisito, gracias por los Kleenex. Y así duraba media hora, y que la única manera de que terminara de orar era decirle: bueno, Ita, cierra los ojos. Y ella: amén. Y ya no veía nada más. Y muchas veces nuestra oración se puede llegar a sentir así, como viendo a ver qué más dices. Ya no sabes ni por qué orar, ya empiezas a orar por cualquier cosa. No, tu oración debería ser un vehículo hacia la intimidad con Dios. Amén. Y que este tiempo que sacamos para ayunar como iglesia, como familias, como matrimonios, como personas, sea un tiempo poderoso. Amén. Donde vemos la mano de Dios en acción en una manera poderosa. Amén. Ahí donde estás, ¿por qué no inclinas tu rostro y oramos? Padre, te damos gracias por tu palabra, gracias por tu fidelidad. Gracias, Señor, porque tú eres fiel a tu palabra. Te pido, Señor, que en este tiempo, Señor, que como iglesia estamos en ayuno y oración, te pido que sea exactamente eso. Te pido que ya mismo, Señor, seas depositando en cada corazón exactamente, Señor, un plan o una manera, Señor, como van a empezar a ayunar. Que tengamos un tiempo, Señor, que como iglesia somos intencionales en buscarte. Somos intencionales en pasar tiempo contigo. Somos intencionales, Señor, en que nuestro corazón entre en intimidad con el tuyo. Y que podamos ver tu mano, Señor,
de maneras grandes, de maneras poderosas, de maneras, Señor, como solo tú puedes. Que abramos espacio, Señor, en nuestras vidas para que cosas tamaño Dios sucedan. Te pongo, Señor, en tus manos cada persona, Señor, que está acá. Te pido, Señor, que sus corazones hoy se levanten con hambre y ganas de pasar y tener intimidad contigo, Señor.